Ok, como decía, vamos a ver hoy ciclos de refrigeración. ¿Ok? Entonces, por supuesto, siempre empezamos con el ciclo de Carnot porque es la referencia. ¿Ok? Y esta vez, como estamos hablando de ciclo de refrigeración, ustedes se acuerdan de termodinámica uno, que los ciclos de refrigeración están creados y que son opuestos en los sentidos de flujo de calor a los ciclos de potencia. Es decir, yo necesito invertir el sentido de los signos de calor, razón por la cual necesito introducir un trabajo para que ello sea posible, porque de manera natural la transferencia siempre se da de más a menos en la naturaleza, de presión mayor a presión menor, de temperatura mayor a temperatura menor, de concentraciones mayores a concentraciones menores. Eso es, digamos, por principio. ¿Ok? Y entonces, si en este caso queremos invertir los sentidos, bueno, necesitamos introducir un trabajo, una potencia para que ello sea posible. ¿Ok? Entonces, el ciclo, como estamos invirtiendo el ciclo de Carnot, se le denomina ciclo invertido de Carnot o ciclo de Carnot invertido, es lo mismo. ¿Ok? Y básicamente se esquematiza de la manera como estamos viendo. Tenemos un reservorio de baja temperatura que alimenta, ¿ok?, al evaporador. La corriente del evaporador se comprime para aumentar su presión y llegar al condensador, el cual va a trabajar a presión constante, libera un calor al ambiente, ya va, libera un calor al ambiente, que es el medio, digamos, que se encuentra a más temperatura que el condensador. Y luego la corriente que está en líquido saturado va a la turbina y luego entra finalmente al evaporador. Pero nosotros habíamos dicho, si vemos el ciclo TS, que resulta primero que el ciclo de Carnot lo definíamos normalmente para sistemas donde teníamos vapor sobrecalentado, no teníamos dos fases. Entonces entramos en un conflicto otra vez cuando tratamos de trabajar un ciclo de Carnot dentro de la zona de saturación. ¿Por qué? Porque las turbinas, habíamos dicho, que trabajaban con una calidad no más pequeña de 85%. Entonces ahí tenemos la primera limitación. Y que los compresores normalmente trabajan con gas, ¿ok? Vapor sobrecalentado. Por lo tanto, la trayectoria 2-3 tendríamos inconveniente porque estamos trabajando en saturación, ¿ok? Entonces ahí empezamos a tener problemas nuevamente. Entonces, si ese ciclo fuese posible, tuviésemos cuatro trayectorias, ¿verdad? La 1-2, que es que el refrigerante absorbe calor, ¿ok? De manera isobárica, ¿ok? Aquí me equivoqué, esto es isobárica, ¿ok? A presión constante, ¿ok? Luego de 2-3, que es una compresión isentrópica, ¿ok? Aumentando su temperatura hasta la temperatura TH. Luego se libera calor a presión constante, ¿ok? Y bueno, por supuesto en este caso, cuando dicen a presión constante, pues nos estamos moviendo también sobre una isoterma, ¿ok? Y luego finalmente a 4-1 una expansión isentrópica, ¿ok? Hasta lograr la temperatura menor, TL. Ahora, tenemos las restricciones que acabo de mencionar, que estoy trabajando un compresor en saturación y una turbina con posiblemente valores de saturación que son, bueno, posiblemente no, de hecho tengo cuatro, que es líquido saturado y estamos trabajando con saturaciones menores de 0.85 o 85%. ¿Ok? De eso es, esas restricciones del ciclo de Carnot son las que nos llevan a definir luego los ciclos reales, ¿ok? O los ciclos ideales que corrigen esos temas, ¿no? Entonces, bueno, definimos para los ciclos de refrigeración las eficiencias. Solo que en refrigeración y en bombas de calor, las eficiencias las denominan
coeficiente de funcionamiento o coeficiente de operación, ¿ok? Pero es lo mismo que la eficiencia. Entonces es lo que se desea entre lo que cuesta, el mismo concepto. Y en este caso, para un refrigerador, lo que deseamos es que el calor sea más bajo, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando dentro de nuestra nevera, QL, y para lo cual necesitamos introducirle trabajo. Entonces nos queda entre W neto. Y cuando hacemos el balance, ¿se acuerdan de Termo 1? Que hacíamos el balance en una máquina térmica, ¿ok? O en un ciclo cerrado es equivalente. Decíamos que calor que entraba, que en este caso es QL, más W que entra, porque estamos hablando del compresor, más la turbina, ¿ok? Que produce trabajo con el signo respectivo. Eso tiene que ser igual a lo que sale, que es QH, ¿ok? Considerando estado estacionario. Entonces, cuando hacíamos eso, que sustituíamos, ¿sí? Hacíamos los balances sustituyendo W en términos de calores, pues vamos a obtener la expresión, o obteníamos en esa termodinámica, obteníamos la expresión que estamos viendo aquí. Ok, listo. Que estamos viendo aquí. Ok. Y eso se denomina eficiencia del ciclo de Carnot, por eso que está el doble C aquí, ¿ok? Para un refrigerador, pero como normalmente la eficiencia la conocen como coeficiente de funcionamiento, bueno, coeficiente de operación, por eso el COP que ven aquí, ¿ok? Pero eso no es más que la eficiencia. Y para una bomba de calor es equivalente, solo que imagínense en invierno. Entonces tenemos un ambiente más frío y queremos calentarlo. Entonces lo que queremos es QH, por eso que se define QH en el numerador aquí, entre lo que nos cuesta, que es la energía eléctrica, W neto para el compresor, y eso es lo que nos define entonces esta eficiencia en términos de TL y TH. Recuerden que la eficiencia de Carnot siempre la definíamos en términos de temperatura de baja y temperatura de alta del reservorio. Y eso utilizando los balances que acabamos de ver de energía. ¿Ok? CC de ciclo de Carnot, BC de bomba de calor. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. ¿Se entiende? Ok, listo. Entonces aquí está escrito lo que les decía hace ratito, que el ciclo de Carnot invertido nos introduce ciertas restricciones y que es que tenemos una compresión, o sea, un compresor que maneja una sola fase, porque para eso son los compresores, vapor, o sea, gas. Ahora tenemos en la zona de líquido vapor. Y 4.1, una expansión, ok, en una turbina donde tenemos alto grado de humedad, cuando la turbina lo máximo que debería de manejar de humedad es 85%, o sea, de calidad 85%, ok. Entonces, por eso es que definimos el ciclo ideal de refrigeración por conversión de vapor, ok. Ese ciclo nos permite, ok, trabajar esto de la manera que estamos viendo, donde la diferencia es, uno, trabajo un compresor, pero me aseguro que la condición del compresor sea en vapor sobrecalentado. 2. En lugar de tener una turbina, introduzco una válvula de expansión. Por eso es que ustedes en sus compresores de sus carros, ustedes ven que, mira, una válvula de expansión. Entonces introducen una válvula de expansión, entonces eliminan el problema de que les quede en saturación, porque la válvula yo puedo trabajarla en cualquier fase. ¿Ok? Y abajo tendríamos un evaporador y arriba tendríamos el condensador. Fíjense, ¿cómo recorremos este ciclo? Bueno, la corriente 1 es vapor saturado porque sale del evaporador y él llega hasta vapor saturado. Corriente 1, aquí. ¿Ok? Punto 1, aquí. Luego entra a un compresor, por lo tanto aumenta la presión. ¿Ok? Por eso sube. Vamos a presión más arriba. ¿Ok? Acuérdense que en estas curvas de TS la presión aumenta hacia arriba. ¿Ok? Acuérdense que estas líneas así son líneas de presión constante. ¿Ok? Ok, entonces la presión aumenta en 2 y me muevo verticalmente porque estoy suponiendo que el compresor es isentrópico. ¿Ok? Luego, entro al condensador y ¿qué hace el condensador? Condensar.
Y el caso ideal es que me condense lo máximo que él puede, que es hasta líquido saturado. Por eso el punto 3 está aquí. ¿Ok? Luego, ¿qué hago? Expando, ¿ok? Porque la válvula al abrir, ¿ok? Va a encontrar una menor presión, pero consigue una entalpía igual, ¿ok? Entonces define la línea que tengo con la flechita aquí, esta. Esta línea, ¿ok? Es la que define la válvula, ¿ok? Donde al expandir baja la temperatura, baja la presión y entra en saturación, ¿ok? Disminuye, mejor dicho, aumenta la calidad, tengo más vapor, ¿ok? Hasta el punto 4. El punto 4' vendría a ser la trayectoria que me definía si yo dejaba ahí una turbina, ¿ok? ¿Por qué? Porque decía que la turbina se movía, el fluido se movía isentrópicamente, por eso es que es una línea vertical, ¿ok? Ya, pero ya dijimos que una turbina no vale ahí por el tema de que estamos trabajando con saturación y normalmente buscamos que la turbina, lo más pequeño que trabaje o la máxima cantidad de líquido que pueda tener es tal que la calidad sea 85%, ¿ok? Entonces, de esta manera definiríamos nosotros nuestro ciclo de conversión de vapor. Y se dice vapor porque prácticamente todo el recorrido pasa por la zona de saturación, excepto el compresor, ¿ok? Que es lo que estábamos buscando. ¿Se entiende hasta ahí? Ok. Entonces, ¿qué proceso vemos? De 1 a 2, ¿ok? Que es el compresor, es una compresión isentrópica en el compresor. De 2 a 3, que es el condensador, ahí extraemos calor en el condensador, ¿ok? En el condensador a presión constante. Luego tenemos de 3 a 4, pasa por la válvula, entonces se estrangula el fluido a través de la válvula de expansión. Por lo tanto, como el nombre lo dice, se expande. Y de 4 a 1 pasa por un evaporador, para lo cual absorbe calor de manera de llevar la calidad en 4 hasta 1, ¿ok? Es decir, hasta vapor saturado, ¿ok? Entonces recordemos que en un diagrama, eso lo había mencionado en la clase pasada, si yo tengo aquí, si yo tengo aquí un diagrama PV, ¿ok? El área bajo la curva era W, pero si yo tengo un diagrama TS, el área bajo la curva es Q, ¿ok? Entonces eso es lo que estoy comentando aquí. Entonces en un diagrama TS, el área bajo la curva es el calor, por lo que la eficiencia en un refrigerador mejora si elevamos la temperatura de evaporación o si disminuimos la temperatura de condensación. Y eso netamente es por cálculo del área bajo la curva, ¿ok? Si nosotros, por ejemplo, elevamos la temperatura del evaporador, que es la línea azul, ¿ok? Si la subimos, ¿ok? Vamos a tener una línea así. Miren, aquí, imagínense que la subamos aquí. Si lográramos subirla, esta área que está aquí abajo sería mayor que el área que me definiría lo que está en azul. ¿Ok? Por eso es que aumenta la eficiencia. Mientras que, de manera similar, si yo, por ejemplo, ¿ok? Si yo, por ejemplo, agarro y digo disminuyo la temperatura de condensación, es decir, agarro esta línea y la bajo, ¿ok? Ahora está aquí. Cuando yo mida el área bajo la curva de esto, ¿ok? Y eso tomando qué cosa, no se le olvide que estoy tomando estas definiciones, ¿ok? Entonces, si TH aumenta,
esta resta se hace más pequeña, ¿ok? Razón por la cual todo esto aumenta, ¿ok? Si TL aumenta, entonces este cociente de TH entre TL disminuye. Cuando yo reste este cociente con 1, el número es más grande. 1 entre un número más grande se hace más pequeño. ¿Ok? Entonces, tomando esta definición, es que yo miro esta nota que les coloqué aquí, porque me permite ver qué pasa con las áreas en la curva y coincide con lo que acabo de decir. ¿Ok? Muy parecido a lo que hicimos con el ciclo de potencia. ¿Ok? Solo que la definición, en lugar de ser 1 menos TL entre TH, ahora es así como lo vemos para un ciclo de refrigeración. ¿Ok? ¿Se entiende? Y recordemos que, ¿ok? Este QH entre QL, independientemente del ciclo que sea, es esto, o viceversa, ¿ok? Razón por la cual, o con punto o sin punto, no importa, ¿ok? Razón por la cual hablar de este cociente TH entre TL es lo mismo que hablar de QH entre QL, por eso es que los comparo con los calores de la gráfica, ¿ok? ¿Se entiende? Dime. Para cualquier ciclo de esta forma, cuando tengo, por ejemplo, ciclo de refrigeración con absorción, ¿ok? Porque se aplica para cualquier ciclo de refrigeración. Cuando tengo un ciclo de refrigeración con absorción, que no está en el programa, ¿ok? Por eso no lo vamos a ver. Allí el ciclo cambia, la definición cambia, ¿ok? Pero cuando tengo, ¿ok? Voy. Cuando tengo eficiencia de ciclo de Carnot para un ciclo de potencia, ¿ok? Acuérdate que era ¿quién? 1 menos TL entre TH. Mientras que siempre que tenga un ciclo de refrigeración, siempre lo voy a definir como 1 sobre TH entre TL menos 1. Y eso no es porque ahora lo estoy escribiendo, sino que eso viene de cuando lo vimos en termo 1. ¿Ok? Siempre. Ahora, cambia cuando tengo un ciclo de refrigeración con absorción. Allí cambia, porque pasan otras cosas. Otras cosas que tengo que tomar en cuenta. Y entonces me afecta el ciclo. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok. Entonces, ojito. Esto es potencia. Y ojo, este es refrigerador. Lo llaman ETA, lo llaman COP. Normalmente en todos los libros cuando hablan de refrigeración y de bomba de calor lo llaman COP. ¿Ok? Pero es la eficiencia. Punto. ¿Ok? Ok, mis chicos. Mira, ahora la gente que trabaja en refrigeración tiende a usar los diagramas pH, presión, entalpía, o los diagramas TS. ¿Ok? ¿Qué son? Los voy a reducir un poquito aquí para que entren y se vean. Aquí, aquí. Que son estos dos diagramas. ¿Ok? Ambos se les conoce como diagrama de Molière, porque fue la persona que se dio cuenta, graficó las variables y vio que se podía representar esto. Entonces, hay un diagrama de Molière por cada tipo de refrigerante. O sea, si uso agua, hay un diagrama de Molière. Si uso freón 12, hay un diagrama de Molière. Si uso el R134, hay un diagrama de Molière. O sea, cada compuesto tiene un diagrama de Molière. Ambos son diagramas de Molière. ¿Ok? Lo único que uno es presión versus entalpía y el otro es entalpía versus entropía. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de uno y otro? Que a veces conocidos dos puntos, inmediatamente conozco todo el ciclo completo. Y que en los diagramas
tengo todas las variables graficadas. Por ejemplo, si yo me paro, ¿ok? Imagínense que yo me paro en un punto como este. No sé, estoy inventando. ¿Ok? Esta línea que viene por aquí, ¿ok? Viene a ser la calidad. ¿Ok? La línea que viene por aquí, así, vertical, horizontal, viene a ser la presión. Pero también hay una línea que pasa por ahí que hace esto. Viene paralela a esta y después hace algo como esto. Y es línea de volumen específico. Y hay una línea que pasa por ahí también, ¿ok? También por aquí. Pero tiene un poquito más de inclinación. Hace algo así. Y esa línea es de entropía. ¿Ok? Entonces tengo todo lo que puedo necesitar. Ah, bueno, y para abajo ya saben, entalpía. ¿Ok? Entonces tengo toda la información que yo pueda necesitar para evaluar un ciclo de refrigeración. Y muy parecido pasa con la derecha, con la gráfica esta. ¿Ok? De entalpía, entropía. ¿Cuál uso una vez y cuál uso otra vez? Depende de lo que quiera hacer. ¿Ok? Cualquiera de las dos es equivalente. La ventaja de entalpía entropía es que cuando yo estoy trabajando con los equipos como bombas, turbinas, pues rápidamente, si yo sé que esos equipos son isentrópicos, entonces moverme verticalmente y con la otra propiedad que tenga, por ejemplo la temperatura o la presión, corto y me muevo horizontal para leer la entalpía. ¿Ok? Entonces, eh, ambos se les conoce como diagrama de Molière. ¿Ok? Entonces mírenlo aquí. Mírenlo para que vean la representación acá. Imaginemos otra vez el ciclo que teníamos. ¿Ok? El ciclo de refrigeración. Miren la representación en un diagrama pH. ¿Ok? Partimos del punto 1, que era vapor saturado. ¿Ok? Ese lo tenemos aquí. Aquí. Vapor saturado. ¿Ok? Luego, de punto 1 al punto 2 me muevo isentrópicamente. ¿Se acuerdan que les dije? Líneas de entropía son líneas que se mueven con pendiente. Esta línea fucsia, ¿la ven? Ajá. Miren, ahí estamos. ¿Ok? Hasta llegar al punto 2, donde tengo la presión del condensador. ¿Ok? Que se mueve por la línea verde. ¿Ok? A P constante. Hasta el punto 3, que es líquido saturado. Aquí, líquido saturado. Luego, de 3 a 4, él se expande. ¿Qué decíamos en primera ley de una válvula? Entalpía constante. Por eso es que se mueve en una línea vertical. H constante. ¿Se acuerdan? Miren, aquí. Válvula. ¿Verdad? Teníamos Q menos W más M3, H3 menos M4, H4 igual 0. Calor 0, trabajo 0. ¿Qué me queda aquí? Me queda que M3 por H3 es igual a M4 por H4. Flujo másico constante del balance en la válvula. Por lo tanto, H3 es igual a H4. Eso pasaba en la válvula. Entonces, entalpía constante. Por eso es la línea vertical para abajo. Porque disminuye su temperatura. Porque se expande. ¿Ok? Y luego, ¿ok? Llega al evaporador, donde absorbe calor, razón por la cual él se expande de manera isotérmica y además isentrópica, hasta llegar a vapor saturado. ¿Lo ven?
Ok. Entonces, toda esta línea, desde 2 hasta 3, mejor dicho, sí, de 2 hasta 3, refleja la salida de calor. La línea desde 4 hasta 1, la entrada de calor. ¿Ok? Y lo que tiene que ver con el compresor, que es de 1 a 2, ¿ok? Refleja el trabajo del compresor. ¿Ok? Entonces, ¿ven qué rápido resulta un ciclo de refrigeración en este tipo de diagrama? Porque manejo entropías bien rápido, manejo presiones y temperaturas y las entalpías muy rápido. Entonces, por eso es que la gente que trabaja con refrigeración prefiere estos diagramas. Tanto este como este, el que les dije, como el HS. Porque por ahí grafican las cosas muy rápido. ¿Ok? Entonces, unas observaciones. Cuando hablo de poder de enfriamiento, o cuando se habla de poder de enfriamiento, se está hablando es de QL. Cuando se habla de una tonelada de refrigeración, que son términos que se utilizan en refrigeración, eso es 3.5 kilovatios. Por ejemplo, el poder de enfriamiento es de 1 tonelada. Entonces lo que me están diciendo es que QL es igual a 3.5 kilovatios. Eso es lo que me están diciendo. ¿Ok? ¿Se entendió? Ok. Si conozco los puntos 1 y 3, defino completamente el ciclo. Vamos a ver eso. ¿Por qué? Miren, conozco el punto 1 y el punto 3. ¿Tengo el ciclo definido completo? Claro. ¿Por qué? Porque yo sé que 1 sube de manera isentrópica, o sea que tengo que buscar cuál es la línea de entropía que pasa por ahí, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que alcanza la misma presión que 3, porque 3 tiene la misma presión que 2. Entonces hasta aquí, ese es el punto de presión, ¿ven? Entonces trazo mi línea totalmente horizontal. ¿Mm? Luego yo sé que de 4 bajo, perdón, de 3 bajo al punto 4, que se va a encontrar a la misma presión que 1. Entonces bajo hasta 4, donde yo encuentre la misma presión que en 1. ¿Ven? Entonces solo conociendo este punto y este punto, yo defino completamente el ciclo de refrigeración. Si sé qué es lo que está pasando, ¿ok? Sé que 1, que es la entrada del compresor, entonces el compresor se comprime isentrópicamente hasta una presión que es la presión del condensador. Luego el condensador, ¿ok? Va a una válvula de manera que se expanda con H constante hasta llegar a la misma temperatura del evaporador o a la misma presión del evaporador. ¿Ok? Facilito. Ujú. Entonces con 2 puntos, 1 y 3, yo conozco todo el ciclo. Si tuviese, por ejemplo, 1 y 2, también lo conozco, porque yo sé que llega va hasta líquido saturado y después llega hasta la misma presión del punto 1. O sea que basta con que yo conozca 2 puntos, yo tengo definido el ciclo. ¿Estamos claros? Al menos que tenga definido nada más 1 y 4 o tenga definido 2 y 3. Entonces ahí no puedo definir el ciclo. ¿Se entendió? Si yo conozco de ese ciclo, ¿ok? Esto, nada más, yo no puedo definir el ciclo. Porque no sé a dónde corta aquí abajo. ¿Ok? O si yo tuviera, por ejemplo, estos 2 puntos nada más, al revés, ¿ok? Ya, vamos a pintarlo afuera. Ajá. O si yo tuviera ahora esto así y tengo los 2 puntos aquí abajo, tampoco puedo definir el ciclo. ¿Por qué? Porque no sé cuál es mi límite superior. Este lo desconozco. Para marcar aquí y marcar aquí. ¿Ok? Ok, listo. Ahora bien,
Consideraciones por diseño mecánico, ¿ok? Que deben tener los ciclos de refrigeración. Entonces, primero, que la entrada de compresor siempre debe ser gas, eso lo habíamos visto. Y segundo, que la entrada de la válvula debería ser líquido. Entonces, si debería ser líquido, lo ideal es que tuviésemos un ciclo como vemos en el dibujo, ¿ven? En lugar de que 3 estuviera ahí, debería estar en 3 prima. En lugar de que 1 estuviera ahí, debería estar en 1 prima. Porque eso es lo que nos haría que efectivamente el ciclo de refrigeración fuera más eficiente y que además estuviésemos cumpliendo con los criterios de diseño. ¿Ok? Entonces eso sería lo ideal. ¿Ven la diferencia? Uno y 3, los puntos sin comillas, son los puntos que teníamos antes. Y los primas es si nosotros tomamos en cuenta los criterios de diseño. ¿Y cómo los cambiamos? Nada más que incluyendo un intercambiador de calor. Si nosotros incluimos un intercambiador de calor, en lugar de sacar uno, lo que hago es que saco un uno un poco más, con más presión. ¿Ok? Perdón, con menos presión. ¿Ok? Entonces eso haría que yo aprovechara más la energía, por eso que tengo un 1', ¿ok? Y además de eso, por supuesto, pues como eso hace que se mueva la zona de vapor sobrecalentado, ¿ok? O sea que me aseguro de que el compresor esté trabajando mucho mejor, porque los compresores idealmente trabajan con vapor sobrecalentado, ¿ok? Y luego, cuando vengo del condensador, lo meto en un intercambiador porque yo sé que el condensador llega hasta el líquido saturado. Ah, pero si yo logro comprimirlo aún más, ¿ok? Voy a tener un 3' que hace que yo pueda estrangular y obtener mayor efecto a la hora de calcular las áreas que necesito para la eficiencia. ¿Ok? Entonces, por eso es que lo ideal es que yo tenga un 3' y no un 3. Pero para lograr eso, yo tendría que incluir en el ciclo el intercambiador. ¿Ok? Condensador, el principio es el mismo, el compresor, el principio es el mismo, el evaporador, el principio es el mismo, la válvula, el principio es el mismo. Lo que estoy moviendo son las condiciones de operación de dos de los puntos para hacer que los calores mejoren de manera que la eficiencia se haga más alta en el ciclo de refrigeración y además que cumpla con los criterios de diseño mecánico. ¿Ok? ¿Se entendió lo que acabo de decir? Ok. Ahora bien, miren, de aquí empezamos con mejoras a los refrigeradores, ¿ok? Entonces tenemos, por ejemplo, un refrigerador en cascada que está formado por dos etapas y que no son más que dos ciclos pegados, ¿ok? Entonces vamos a verlo, miren. Tenemos arriba, tenemos un condensador. Primero venimos, corriente 5, ¿verdad? Viene de un evaporador, ¿ok? Va a un compresor, luego el condensador, se expande y luego al evaporador, ¿ok? Pero si yo ese calor que necesito a través del evaporador para alimentar el evaporador, lo saco de otro ciclo que me está liberando calor, entonces ese otro ciclo y que esa corriente se comportaría como un condensador porque está liberando calor. Entonces estoy metiendo un intercambiador de calor cuyas corrientes, si yo las miro, una actúa como evaporador y la otra actúa como condensador. Entonces, perfecto. Entonces mira otra vez. Punto 1, que es vapor saturado, entra al compresor, del compresor va al condensador que libera calor, pero ese calor ya no va así al ambiente, sino que lo absorbe una corriente de otro proceso para su evaporador. Luego sale 3, se expande, y luego eso se evapora en un evaporador. ¿Lo ven? Son dos ciclos de refrigeración en uno, donde aprovecho, sí, voy.
Exactamente, en ese intercambiador. Es como aquí arriba, míralo aquí. Arriba, aquí arriba, ¿ok? Aquí, ¿ok? El calor se pierde, pero aquí en el intercambiador, en vez de perderlo, se lo cedo al evaporador del otro ciclo. Ajá, ¿ok? Entonces son como dos ciclos en uno y ojo, el hecho de que tenga dos ciclos en uno no significa que el fluido en ambos ciclos necesariamente es el mismo, ¿ok? Yo puedo tener un fluido A en el ciclo A, ¿ok? Y puedo tener un fluido B en el ciclo B. Por ejemplo, el ciclo A maneja agua y el ciclo B maneja freón 12. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de ciclo ustedes tienen que estar súper pendientes porque a veces nos confundimos. Nos olvidamos, estamos trabajando con la tabla de agua y evaluamos todo con agua. Mosca. Lo que sea con agua es con agua. Lo que sea con el otro fluido es con el otro fluido. ¿Ok? Así que ahí tenemos que estar súper pilas. Si vemos cómo se graficaría, ¿ok? Entonces vemos el punto 1 que está aquí abajo, aquí, compresor, alimentación de compresor, ¿ok? Aquí, ese punto 1, entra al compresor y se expande de manera isentrópica. Llega al punto 2, ¿ok? En el punto 2 se mueve hasta el punto 3, ¿ok? Él se enfría hasta que llega a calidad igual 0. Entonces de 2 va a 3. Luego en 3 se expande, ¿ok? Por eso es que se mueve hacia la derecha, ¿ok? Inclinado a la derecha, hasta una menor temperatura, que es la que tiene el punto 4, ¿ok? Y luego el punto 4, él se transforma en vapor saturado a presión constante. Visto desde el otro ciclo, ¿qué tenemos? Tenemos el evaporador, la alimentación es 5, ¿ok? Que está en vapor saturado. Entra al compresor, por lo que él se comprime, ¿ok? Isentrópicamente hasta el punto 6. Por eso en la línea vertical. Luego va al condensador y del condensador se condensa hasta líquido saturado, que es el punto 7. Esa es la trayectoria verde, ¿ok? Luego en 7 se expande, por eso es que se inclina hacia la derecha, porque aumenta entropía, aumenta volumen específico, ¿ok? Se expande hasta alcanzar la misma presión que el punto 5, la misma temperatura que el punto 5, ¿ok? Y luego va hasta vapor saturado, que es el punto 5, para repetir el ciclo, ¿ok? Ojo aquí, aquí están puestos encimito 8 y 5, 3 y 2, ¿ok? Pero no necesariamente esas presiones entre 5 y 8 y entre 2 y 3 son iguales, porque es un intercambiador de calor que va por ductos separados, ¿ok? Y no necesariamente la presión de una línea es la misma presión de la otra línea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me expliqué? Todos, todos. Tocaya, Ariana, Ariana se escapó. Ángela, también se escapó. Samuel, ok, ya sabías tú que te iba a preguntar. Ok, listo. Luego tenemos lo que se llama sistema de refrigeración con compresión en múltiples etapas. La diferencia de este con respecto a este, ¿cuál es? Miren, aquí tengo dos ciclos en uno. ¿Estamos de acuerdo? El que estoy viendo ahorita. Dos ciclos en uno. Cuya parte común
es un intercambiador cerrado, ¿ok? A través del cual circulan dos líneas separadas que comunican los dos ciclos, ¿ok? Pero son dos fluidos, son dos flujos diferentes, ¿estamos de acuerdo? Tengo un flujo, mírenlo aquí, ¿ok? Tengo un flujo donde cuando hago el balance yo digo que M5 es igual a M6, es igual a M7 y es igual a M8, ¿ok? Y tengo otro flujo donde digo que M1 es igual a M2, es igual a M3, es igual a M4, ¿ok? Pero entre estos dos no necesariamente son iguales. Cada quien circula por lo suyo. ¿Estamos de acuerdo? Dos flujos, dos corrientes. Aquí, cuando hablo de compresión en múltiples etapas, el mismo fluido circula por todo el sistema, ¿ok? En algún momento él se divide y después se vuelve a unir, pero él está circulando por todo el sistema. Por lo tanto, cuando se divide o cuando se vuelve a unir, en esos sitios tendremos que hacer un balance de masa, ¿ok? Nos pasaba como el ciclo de potencia, ¿se acuerdan? Con la cámara abierta. Que yo les decía, cuando lleguemos a la cámara abierta, hacemos un balance de masa, hacemos un balance de energía para hallar la fracción con la masa más grande. Y esa es la que nos va a definir todo el mundo. ¿Ok? Aquí pasa algo parecido. Entonces, en este ciclo yo tengo, ¿ok?, una corriente de vaporización, o sea, una corriente 6 que entra a una cámara que se vaporiza, ¿ok? De manera que 7 es líquido saturado, pero 3 es vapor saturado. Entonces el vapor saturado se mezcla con el vapor que viene de la corriente 2, ¿ok?, para dar la corriente 9. Obviamente, como se está mezclando 3 con 2, el punto 9 tiene que estar intermedio, ¿de acuerdo? Porque es una mezcla. Si yo mezclo, entonces las propiedades van a ser algo intermedio. ¿Ok? Luego, ese 9 lo meto a un compresor. Estoy aquí. Lo meto a un compresor, el cual comprime de manera isentrópica. Y eso es lo que me va a definir esta línea que estoy viendo aquí. ¿Ok? Eso es lo que pasa aquí. Y por supuesto tiene que aumentar la presión porque el compresor aumenta presión. Luego pasa a un condensador, razón por la cual se mueve en la línea de presión constante, porque el condensador trabaja a presión constante, hasta llegar al punto 5, ¿ok?, que es líquido saturado. El líquido saturado sale, se expande, como no es isentrópico, por eso es que defino esta línea. Busca otro color. Ahí está. ¿Ok? Por eso es que defino esta línea que está aquí. ¿Ok? Que es lo que produce la expansión en la válvula. ¿Ok? Y luego en la válvula dije que se separa. ¿Ok? En líquido saturado y en vapor saturado, que fue donde empezamos. ¿Ok? Entonces el 6 está en intermedio. ¿Por qué? Porque es como, ¿se acuerdan de esto? De termo 1. ¿Se acuerdan del flash? ¿Se acuerdan del separador bifásico? Lo que estoy haciendo es esto, ¿ven? Entonces entra 6, el vapor que es más liviano sale por tope, que es 3, y el líquido que es más pesado sale por fondo, que es 7. Eso es lo que estoy haciendo, es equivalente. ¿Ok? Entonces aquí tengo una mezcla, es decir, tengo una calidad, ¿ok? Mientras que aquí la calidad en 3 es 1 y aquí la calidad en 7 es 0. ¿Ok?
Sigo. En 7, entonces dije que era líquido saturado. ¿Ok? Lo meto en una válvula de expansión. ¿Qué hace? Se expande. Entonces hace lo mismo que dije en la válvula de arriba. Miren, aquí se expande. Por eso es que se mueve así. No isentrópico, ¿ok? Sino inclinado. ¿Ok? Y se expande, por eso es que aumenta entropía, por eso es que aumenta volumen específico. ¿Ok? Y llega hasta el punto 1, que es lo que evaporó, todo lo que se evaporó, ¿verdad? Para llegar a la calidad igual a 1. ¿Ok? Y después de ahí va al compresor de baja presión. ¿Ok? Se expande isentrópicamente. ¿Ok? Vamos a ponerle un color grisecito. Compresor, aquí, isentrópico. ¿Ok? Hasta llegar al punto 2 y luego se repite todo lo que habíamos dicho. ¿Se entiende el proceso? Se dan cuenta que es un solo fluido que se separa en fases, se mezcla en un nodo, pero es un solo fluido que al separarse o dividirse, pues obviamente los flujos cambian, ¿ok? Pero no es porque tenga otros flujos distintos, no es porque esté circulando otra cosa allí. Entonces, a juro, pues voy a tener que pasar en algún momento por quién, por un balance aquí, ¿verdad? M6, lo que entra es igual a lo que sale de masa. Adiós. Aquí, M3 más M7. ¿Ok? Y que es equivalente, ¿ok? Al balance de decir que M9, lo que salió, es igual a M3 más M2. Lo mismo. ¿Ok? Y por supuesto todas las masas quedan como qué cosa. Queda como que M7 es igual a M8, es igual a M1, es igual a M2. Y lo otro que queda es que M9 es igual a M4, es igual a M5 y es igual a M6. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces pendiente ahí. Si yo necesitara hacer una relación entre masas, bueno, acuérdense, tomen el flujo más grande y ese es el flujo que van a dividir y que les va a aparecer en todo el mundo, en todos los lados. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es lo que le estoy diciendo. Aquí voy a hacer algo parecido. ¿Ok? Sí, señor. ¿Qué es lo que vendría a ser? Ah, yo diría, el M3 que teníamos el ejemplo pasado, viene a ser en este caso el M6 porque es la masa más grande, o el M9, cualquiera de los dos. ¿Lo ves? Entonces digo, ah, bueno, yo voy a agarrar y voy a dividir todo esto entre M6. Entonces me va a quedar 1 igual a M3 sobre M6 más M7 sobre M6. ¿Ok? Y una de estas dos digo que es Y, la que yo quiera. ¿Ok? Digo esta. Entonces la otra es 1 menos Y. Y eso va a hacer que se me simplifiquen las cuentas de manera similar a lo que ya habíamos hecho antes. ¿Ok? Cuéntame. También, sí señor. Si la calidad es conocida, sí. De hecho, cuando miras esto, ¿verdad? M3 entre M6 entre M3, ajá, este Y es X. X6. Porque es la masa de vapor entre la masa total. ¿Lo ven? Ujú.
¿Ok? Ok, mis chicos, miren. Luego tenemos licuefacción de gases, que no está en el programa, pero me pareció interesante que lo viéramos un poquito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre hablamos de gases licuados, el nitrógeno, y vemos los camiones que nos pasan por el lado con el nitrógeno comprimido y no sabemos qué es eso, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito, aunque no está en el programa, y, y listo. Entonces, miren, para ciertos gases que tienen puntos críticos muy bajos, es decir, menos no sé cuánto. Ese es el caso del nitrógeno, del helio, del hidrógeno, ¿ok? Entonces, cuando yo trato de someterlo a un proceso de refrigeración para obtener, por ejemplo, una corriente en fase líquida, eso es prácticamente imposible. Entonces, me tengo que idear un ciclo diferente. Por ejemplo, como el ciclo de Linde-Hampson, ¿ok? ¿Qué hace ese ciclo? Ese ciclo lo que hace es que tengo un gas que alimento y lo mezclo con uno que viene del proceso, que es 9. Eso entra a un compresor que, aunque se ve sencillito allí, como un solo compresor, pasa como, ¿se acuerdan los ciclos de potencia que yo les decía? Normalmente el compresor, una turbina no es una sola, sino que hay un montón en serie y lo llaman etapas. Ok, aquí es lo mismo. Ok. Entonces son compresores en múltiples etapas. ¿Ok? Entonces sale, o sea, lo que quiero decir es esto. Aquí, aquí. Esto es como que tuviera esto. ¿Ok? Entra aquí, sale aquí, entonces entra aquí en otro. ¿Ok? Aquí, viene para acá. ¿Ok? Entonces entra en otro. ¿Ok? Y tantas etapas como yo quiera. Y entonces aquí saco una cosa, luego cuando vengo por aquí saco otra, luego cuando vengo aquí, y entonces todas estas corrientes las uno en una sola corriente. ¿Ok? Las sumo y eso es lo que yo veo como esto. ¿Ok? Parecido a lo que teníamos en el ciclo de potencia. ¿Ok? Ok, miren. Entonces, voy a borrar este rayero loco. Ok. Entonces tengo, sale 3, ¿ok? Se comprime en 3, va al intercambiador de calor, ¿ok? Intercambia calor, retira, pero necesita retirar aún más calor, pero ese calor que necesito retirar, aprovecho para suministrárselo a la corriente 8,9, ¿ok? Luego 5 se expande en una válvula, separo las fases, donde la fase líquida es lo que yo llamo el vapor o el líquido, el gas licuado, ¿ok? Es lo que saco y meto en los camiones para vender, pues. Y luego 8, que es el vapor saturado, lo meto acá, caliento, lo llevo a una condición de más vapor, que es vapor sobrecalentado, lo mezclo con la corriente 1 y voy por 2. Vamos a mirarlo aquí en la hoja, en el ciclo. ¿Ok? En mi ciclo, ¿qué tengo? Miren, 1 y 9 se mezclan. ¿Ok? Y me sale un 2 intermedio, por eso es que el 2 está aquí. Está entre 9 y 1, porque es producto de mezclado. Comprimo, pero como tengo varios ciclos, ¿ok? Isentrópico, me muevo a presión constante, isentrópico, me muevo a presión constante, isentrópico, me muevo a presión constante, isentrópico, hasta que llegué al punto 3. ¿Lo ven? Aquí hay un compresor, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Lo que dibujaron aquí son 4 etapas. ¿Lo ven? Uh-huh. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. ¿Ok? Luego, en el 4, intercambio calor. ¿Ok? Libero calor, pero no todo, para aprovechar una parte de intercambiarlo en el regenerador. ¿Ok? Entonces vengo para acá. ¿Ok? Libero calor, de tal manera que él se comprime. Por eso se mueve hacia la izquierda. ¿Ok? Luego que llego al punto 5, él se expande, por eso esta forma que está aquí, hacia la derecha.
Tengo saturación líquido-vapor. Entonces, para acá va el líquido saturado, que es lo que me llevo. Ese es mi producto. Y para acá va el vapor saturado. ¿Ok? ¿Qué es lo que le hago? Lo intercambio calor, lo caliento para llevarlo a 9, que lo mezclo con 2 y repito el proceso. ¿Ok? Entonces la idea de este proceso complicado y está hecho así es porque de esa manera yo logro obtener líquido, gas como líquido, ¿ok? Gas licuado, lo que llaman la gas licuado, ¿ok? Y necesito de múltiples etapas, miren todas las etapas que necesito en este dibujito para lograr licuar. Ujú. Ok, bien, ya vamos para allá. Ok, miren mis chicos, y aquí lo que les conté, lo que les acabo de explicar y lo que está contado aquí. Ok, lo que está en esta descripción que están viendo aquí. Ok, aquí mucho más resumidito. Con esto terminamos de ver todo lo que tiene que ver con el tema 1, o sea, con la unidad 1, que dice el programa aquí. Con la unidad 1, ciclos de potencia. ¿Ok? Está cubierto absolutamente todo. Entonces, vámonos con los problemas. Preguntas hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Todo está clarito? ¿O todos quedaron mudos? Ok. Correctamente. ¿Ok? En lugar de ser una línea vertical, en un diagrama TS o P, no, en un diagrama TS o en un diagrama pH, la línea de entropía constante, ya no te puedes ir por esa línea, ¿ok? Porque no es isentrópico, ¿ok? Ok, miren, miremos a la orden, miremos estas cositas, ¿ok? Ok, ya con esto podemos hacer, ya va, yo les había dicho que con los ciclos de potencia podíamos llegar, y lo que vimos en termo 1, hasta el 1.8, ¿ok? Entonces ya con esto podemos hacer el 1.9, el 1.10, el 1.11, el 1.12, el 1.13. Ya va. Y se me borró lo demás. Ya va. Ay, qué broma. Déjame ver cómo la vida yo aquí. Ya te digo. Ajá. Ok. 1 punto. Se apura, no. Ok. Podemos hacer todos los ciclos. Ah, bueno, no. Es que ese que este es el último en la guía. No me equivoqué. Bueno. Ah, ya sé. Cuando sonó que se desconectó de aquí. Ok, ya. Podemos hacer todo. No pasa nada, yo lo puedo abrir. Podemos hacer todo lo de la guía del profesor Guerrero de ese capítulo. ¿Ok? Ya bueno. Eso era lo que estaba sonando y no sabía qué era. Voy. No, pues.
Vamos a chequear qué es lo que ustedes, en qué se pararon. Ok, listo. Abierta la guía. Ok, ahora sí. Entonces, tienen, ajá, podemos hacer hasta el 1.14 completito. Ok, tenemos toda esa información. Ok, veamos. El problema uno. ¿Hay alguna duda de cómo se hace? Sí, sí. Ajá. Sí, es correcto. No, te dan eficiencia de la turbina, nada más. Ujú, exactamente. Entonces, por eso es que las bombas tú las consideras isentrópicas, mientras que las turbinas no. Sí. Y acuérdate que cuando tú estás trabajando con la turbina, cuando tú vas a trabajar con la eficiencia, tú calculas primero el trabajo isentrópico para luego con la eficiencia calcular el trabajo real. ¿Ok? Entonces, por eso es que tú calculaste cosas isentrópicas también en la turbina. Porque después, con la definición de la eficiencia, calculas el trabajo real y a partir de ahí calculas la entalpía. Exactamente. Y, ajá, ok. Problema uno. ¿Hay alguna duda? Sencillito, tengo una caldera, me dan presión, me dan la presión, me dicen que tengo en el punto uno vapor saturado, por ende tengo la misma presión en el punto 4, ¿ok? En el punto 2 tengo que eso es una turbina y el enunciado lo que me está diciendo allí es que tengo las temperaturas de los reservorios de alta y baja, me dan la eficiencia del ciclo, o sea que me están dando quién es W entre QH, ¿ok? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Me dice aquí, eh, la eficiencia isentrópica y la turbina son iguales. Si la potencia neta del ciclo es tanto, determina la eficiencia del ciclo, eficiencia de la bomba de la turbina, la entalpía, la entropía de la corriente 2, 4 y el flujo másico de agua. ¿Ok? Entonces, fíjense que el condensador tengo, dame la temperatura en 3, tengo la presión en 2. ¿Ok? Y de 4, tengo la presión también. ¿Ok? Entonces, este problema, que se ve sencillito, ¿ok? Lo que tienen que hacer es plantear quién es el trabajo, ¿ok? Quién es el calor, y eso les va a quedar una relación entre las entalpías que no conocen y el flujo másico. Y el flujo másico se va, ¿no? Entonces le quedan relaciones entre entalpías. ¿Ok? ¿Y qué más? Y le dicen que ¿dónde está? Aquí está. La eficiencia entrópica de la bomba y de la turbina son iguales. Entonces allí plantean cómo es la eficiencia de la bomba y de la turbina, ¿ok? Donde les quedan relaciones de entalpías isentrópicas que sí pueden calcular porque las entradas las conocen, ¿ok? Entonces ahí van teniendo una ecuación que les va relacionando entalpías en los puntos donde no tienen dos variables.
Y y el último dato donde les dan la potencia neta del ciclo, eso es para calcular el flujo másico. ¿Ok? Entonces lo que les quiero decir es esto. Voy para allá. Vamos aquí a abrir una página nueva. Ok. Lo que les estoy queriendo decir es esto. Ay, cónchale. Que tienen, ¿ok? Que les dan. Aquí. Ok. Les dan que la eficiencia es W sobre QH. Entonces plantean, ok, W es el trabajo de la turbina más el trabajo de la bomba, ok, sobre el calor de la caldera. Cuando plantean la primera ley aquí y aquí y aquí, ok, les va a quedar todo en función de flujo másico que es el mismo. ¿No me están viendo? Ya voy. Ya voy. Se me olvidó compartir esta. Ok, aquí. Un pequeño detalle nada más. No cae. No hay problema. Impreso aquí va voy más fácil para no estarles cambiando la hoja. Ok, lo que estoy queriendo es, ven lo que les estoy diciendo. Miren, me dicen aquí. Ok, el ciclo aquí. Aquí va. Ajá. Ok. Ajá. Entonces, de aquí, ok, me dicen, ajá, tengo mi ciclo este. Tengo la bomba, tengo la caldera, tengo la turbina, tengo el condensador y tengo la bomba otra vez. ¿Ok? Donde esto es, no, este no es. Este sí es. Ok. Entonces me dicen que aquí entra, el reservorio está a 350 grados centígrados, que este es de 30 grados centígrados. Me dicen que aquí tengo vapor saturado, que aquí tengo 8 megas, que aquí tengo 7.5 kilopascales, que aquí tengo líquido saturado, ¿ok? Esto es 2, esto es 1, esto es 4, esto es 3, ¿ok? Me dicen que la eficiencia del ciclo es 61,5% del máximo posible entre los depósitos reservados. O sea que eso es eso con respecto a 1 menos TL entre TH. Es decir, me están diciendo eso con respecto al ciclo de Carnot. Es decir, aquí eficiencia igual a 0,615 de la eficiencia del ciclo de Carnot. Es lo que me están diciendo. ¿Okay? Del máximo posible. Y luego me dicen que la eficiencia isentrópica de la bomba es igual a la eficiencia isentrópica de la turbina. ¿Ok? Y me dicen que la potencia neta del ciclo, W neto, es igual a 100 megavatios. Eso es lo que me dicen. ¿Ok? Entonces me piden que calcule las eficiencias de la bomba y la turbina. Esto me lo piden. Me piden la entalpía y la entropía en 4 y 2. Y me piden el flujo másico. Eso es lo que me piden. ¿Estamos? ¿Se entiende esta relación que me dan en el problema? Ok. Entonces, bueno, ¿quién es la eficiencia del ciclo de Carnot? Me adelanté un pasito ahí. 1 menos TL entre TH, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado aquí con las temperaturas que van en grados absolutos. Entonces, sería el 30 más 273.15 entre 350 más 273.15. ¿De acuerdo? Eso es eso. Y luego con esto, que es un número, lo meten aquí y calculan la eficiencia, ¿ok? Esa eficiencia del ciclo.
¿Está bien? Entonces luego se paran y ven aquí, ok, los balances de trabajo que les están pidiendo aquí, ok. Ven aquí, ¿quién es W de la turbina? W de la turbina, primera ley, Q, W, masa de entrada, entalpía de entrada, menos masa de salida, entalpía de salida, igual cero, ¿ok? Entonces ese es el balance que van a aplicar para todo el mundo. Entonces el de la turbina, ok, sería W, porque Q es cero, ok, de la turbina, más M.1 por H1 menos M.2 por H2 igual a cero. ¿Está bien? Entonces W de la turbina, paso para allá, factor común M punto, H1 menos H2. Estamos claros que M1 es igual a M2, es igual a M3, es igual a M4 y eso es igual a M punto. ¿Sí? Ok. Entonces lo propio hacen con la bomba. ¿Ok? El W de la bomba me va a quedar más. ¿Dónde estás? Aquí, 3. M3H3 menos M4H4 igual a 0. Entonces W de la bomba va a ser M punto por H3 menos H4. ¿Ok? Y el calor de H es este. ¿Ok? Entonces me queda, voy a bajar un poquito, que QH menos W de la caldera que es 0, más M4 por H4 menos M1 por H1 es igual a 0. Entonces de aquí, QH me queda M punto por H1 menos H4. ¿Ok? Entonces coloco todo eso en la eficiencia, ¿ok? Que es un número, ¿ok? Todo esto es un número conocido, ¿ok? Conocido. ¿Igual a quién? A M punto por H1 menos H2 más M punto por H3 menos H4 sobre M punto por H1 menos H4. ¿De acuerdo? Factor común M fuera. Y me va a quedar H1 menos H2 más H3 menos H4 sobre H1 menos H2. De allí, ¿qué conozco? Bueno, el punto 1 lo conozco, el punto 3 lo conozco, ¿ok? Lo único que no conozco es 2 y 4. Esos son los puntos que no conozco, ¿ok? Entonces, como la eficiencia es dato, ya yo tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, ¿qué es lo otro que no he usado? Ah, que las eficiencias isentrópicas de las dos son iguales. Ajá. Venga. Entonces, eficiencia de la turbina, ¿verdad? Isentrópica. ¿Va a ser quién? W de la turbina sobre W isentrópico de la turbina. Eso es la primera ley de la turbina, ¿verdad? Eso me quedará M punto por H1 menos H2. Eso ya lo tenía allá arriba. Entre lo mismo, pero H2 isentrópico. ¿Ok? Pues aquí me va a quedar H1 menos H2 sobre H1 menos H2 isentrópico. ¿Ok? Ok, ¿puedo hallar H2 isentrópico? Sí. ¿Ok? Porque H2 isentrópico se halla con P2, que es igual a P3, porque el condensador es isobárico, y S2 igual a S1 isentrópico. ¿Ok? Punto 1. Tengo la calidad
X igual a 1 y tengo la presión, ¿ok? Entonces con esto yo puedo leer S1 que es igual a SG, porque eso es vapor saturado, ¿ok? Entonces tengo dos propiedades, voy a tabla y leo esto. Y con estas dos propiedades ahora leo H2 isentrópico. ¿Estamos de acuerdo? Todos. Si voy... Sí, ok. Mm. ¿Qué no conozco? Sigo teniendo el mismo de incógnita, ¿ok? Pero ya yo conozco H1 y conozco H2 isentrópico. De la misma manera, planteo el de la bomba isentrópica, ¿ok? Entonces me va a quedar W de la bomba isentrópica, acuérdense que se escribe al contrario, entre el de la bomba. Entonces el de la bomba habíamos dicho que era M punto por H3 menos H4 isentrópico entre M punto por H3 menos H4. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos maneras de hacerlo. ¿Ok? Primera manera, bueno, simplifico aquí. Ajá. Primera manera, digo que, voy para arriba, punto 4 es este. ¿Ok? Ajá. Primero, la presión 4 es igual a la presión en 1, porque la caldera es isobárica. ¿Ok? Entonces tengo que P4 es igual a P1. Eso lo conozco. ¿Ok? ¿Qué más veo? Ah, bueno, digo que S3 es igual a S4 isentrópico. ¿Ok? S4 isentrópico es el mismo valor de S3. Y S3 yo lo tengo definido. ¿Por qué? Porque tengo que es líquido saturado, por lo tanto es 0, y tengo la presión. Entonces con esto yo puedo leer SF. ¿Ok? Ok. Entonces tengo aquí entropía. Entonces con estas dos propiedades voy a tabla y determino H4 isentrópico. De esa forma yo conocería esto, este y este sería mi incógnita todavía. ¿Ok? Esa es una manera. La otra forma, ¿se entendió esa? Ok. La otra forma es decir, venga, esta isentrópica es el trabajo reversible isentrópico que era ¿quién? Este. ¿Se acuerdan? Entre el real, porque es una bomba, ¿ok? Entonces, claro, pero cuidado, esto para ti es incógnita. No conoces ni esto ni esto. Esto no lo conoces. ¿Ok? Ajá, pero conoces... bueno, y aquí ya va, me falta ya va, me falta aquí algo. Puse la M aquí y aquí no. ¿Ok? Pero, estamos de acuerdo que conocen B3. Mírenlo aquí. Del punto 3 está definido completo, por lo tanto puedo leer aquí B3, que es igual a BF. Ajá. ¿Ok? Entonces, tengo P3 lo tengo, P4 lo conozco, H3 lo conozco, H4 sigue siendo incógnita. Ah, pero tengo ahora esto, miren. Aquí, aquí. Tengo esta ecuación y tengo cualquiera de estas dos. O esta o la otra. Es lo mismo. ¿Ok? Donde me dicen que el trabajo isentrópico, perdón, que la eficiencia isentrópica
de la turbina es igual al del compresor. ¿De acuerdo? Eso me lo dice el enunciado. Ah, bueno, entonces yo igualo esto con esto. O este con este, cualquiera de las dos opciones. La que más me guste. Una de las dos. ¿Ok? Entonces me va a quedar, ¿qué cosa? H1 menos H2 entre H1 menos H2 isentrópico tiene que ser igual a H3 menos H4 isentrópico entre H3 menos H4 normal. Conozco, dije, 1, 1, H2 isentrópico, 4 isentrópico, 3 y 3. Y mi incógnita es esta y esta. Mire el sistema que tengo. Aquí tengo esta ecuación. Ah, caramba. Ya va. Aquí. Ah, pues. Ajá. Tengo aquí esta ecuación y tengo la ecuación que tenía inicialmente esta. ¿La ven aquí? Esta. Esa. ¿Ok? Donde ese eta ya yo lo había calculado, un número conocido a partir de la eficiencia del ciclo de Carnot. ¿Se acuerdan? Tengo un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Aquí. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Donde las incógnitas son H2 y H4. Recuerden que esto es un número. ¿Que era quién? Aquí. Esto. Aquí. Esto. Eso por... Ya va, me faltó algo aquí. Aquí. Aquí me faltó una cosa. Me faltó una cosita. Párenme ahí. Pues. Que me faltó algo. Porque esta es la del ciclo de Carnot. Aquí. Ok. 0,615. Por la eficiencia del ciclo de Carnot es la eficiencia. Ahora sí. Ahora sí. Me había comido un pedacito. Ahí. ¿Estamos de acuerdo? Miren, eso sale de aquí, de lo que me decía el enunciado, de aquí. ¿Ok? De ahí. Está. Dos ecuaciones, dos incógnitas, a ello H2 y a ello H4. Una vez que haya H2 y H4, tengo esta primera parte. O sea, ya yo tengo presión y entalpía. Con eso puedo hallar entropía de tablas. ¿Ok? Y entonces tendría calculado esto. Ping. ¿Ok? Luego, ¿cómo calculo M punto? Ah, bueno, me están dando el trabajo neto. Megavatio. ¿Eso es quién? Eso es el trabajo de la bomba más el trabajo de la turbina, que lo teníamos por aquí. Ajá. M punto por H1 menos H2 más M punto por H3 menos H4. Ya todas estas cosas las conozco ahora. Esto lo conozco, esto también, esto también, esto también. Y esto es dato. Entonces mi única incógnita ahora es M punto, que es la misma. De espejo. ¿Se entiende? ¿Clarito como el agua clara o clarito como el agua turbia? Clarísima, ok. A ver,
Y este es el problema 1.1. Dígame. Ajá. Claro. Pero tú sospechas que te dicen que son iguales. Al decirte que son iguales, existen. ¿Ok? Si no, no te dicen que son iguales. Si no te dicen, mira, son isentrópicas, ya está. Aquí no. Aquí te dicen la eficiencia isentrópica de ambos son iguales. Ah, o sea que existen. ¿Cómo, cómo? Ajá. Eh, sí, señor. Por eso es que yo hago esto. Ujú, ujú, ujú. Uno y dos, eso, ajá, correcto. Ajá. Al menos que te digan que es isentrópico, que, perdón, que la eficiencia vale X, lo que sea. Ajá. Sí, es correcto. Eso es correctísimo. ¿Se entendió, mis chicos? Ok. Vamos a ver si esta la tengo aquí. Ujú. Ok. Luego, miren, este, pam, 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 param, pam. Ok. Ok. Siguiente ejercicio, ¿lo pudieron hacer? Me dicen que tengo una planta, caldera, turbina, condensador, bomba. Me dicen que el vapor que sale de la caldera está a una presión y una temperatura conocidos. ¿Ok? O sea, el punto uno es conocido. Fíjense que el dibujito lo que me está diciendo es que las líneas tienen caída de presión. Ajá, ajá. Al marcarme uno 2, a ponerme 3 4, a ponerme 5 6, a ponerme 7 8, lo que me están diciendo es que tiene caída de presión. No es válvula, sino que los tubos son lo suficientemente largos como para que se pierda energía de presión. O que los tubos son muy angostos, de diámetro muy pequeño, como para que haya bastante fricción y haga que me cambie la presión. ¿Ok? ¿Cómo? No, lo que está diciendo es que la presión en uno no es la misma presión en 2, que la presión en 3 no es la misma presión que en 4, que la de 5 no es igual a 6 y la de 7 no es igual a la de 8. ¿Ok? Eso es. Correctamente. Y que 8 y uno es igual. Mm, ajá. Ok. Si te están dando la eficiencia, ¿ok? Si te están dando una eficiencia isentrópica, tienes que pasar por el cálculo del trabajo isentrópico para calcular el trabajo real, después calcular la entalpía real
y con la entalpía real y la presión, que es la otra variable que normalmente vas a tener, lees la entropía real. ¿Ok? Para calcular el trabajo isentrópico, necesitas, ¿qué cosa? La presión en ese punto, que normalmente la tienes, y necesitas la entropía de entrada del sistema, de ese equipo. Porque supones que es isentrópico para el trabajo isentrópico. Entonces, con esa entropía y la presión vas a tabla, lees la entalpía isentrópica y es la que metes en la eficiencia. Real, correctamente. Eso es correcto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este problema me dicen que conozco la presión y la temperatura en el punto 1. Al entrar a la turbina, el vapor se encuentra a 3.4 y 325. Esa es la condición en el punto 2. Luego, la turbina tiene una eficiencia de 85% y la presión de vapor a la salida de la turbina es de 10 kilopascales. ¿Ok? Entonces, fíjate que ahí tienes eficiencia isentrópica y la presión de salida. Entonces, con esa eficiencia, tú en principio puedes calcular la entalpía en el punto 3. ¿Cómo la calcula? Bueno, como tengo la entropía, porque tengo el punto 2 definido, ¿ok? Que es 3.4 y 325 grados centígrados, con esas dos propiedades voy a tabla y defino la entropía en 2. Entonces la entropía en 2 es igual a la entropía en 3 isentrópica. ¿Ok? Con la entropía en 3 isentrópica y la presión de 10 kilopascales, que es la presión en 3, porque la presión isentrópica y la presión real es la misma. Siempre. Acuérdense que lo que les dije, el concepto es, pongo una turbina isentrópica y ahora pongo una turbina real. Pero para que mi proceso siga, tengo que asegurarme que la presión donde la quité se mantenga. Entonces la presión en 3 se mantiene. ¿Ok? Entonces, con la entropía isentrópica leí la entalpía isentrópica. Me meto en la eficiencia y calculo la entalpía real. Y con esa entalpía real, si la necesito, calculo la entropía real. ¿Ok? Entonces con eso tengo la entropía y la entalpía en 3. Luego me dicen que a la entrada de la bomba, es decir, en 6, la temperatura es de 35 y que la presión es de 10 kilopascales. ¿Ok? Y luego me dicen la presión de salida de la bomba es de 3.7 megapascales y la eficiencia de la bomba es 75%. Entonces, otra vez, lo mismo, ¿no? Tengo los datos en la entrada de la bomba. Entonces, con eso puedo calcular el trabajo isentrópico, por lo tanto puedo definir entropía isentrópica, la entalpía isentrópica, y luego con la eficiencia puedo definir la entalpía real en 7. ¿Ok? Luego me dicen el agua que entra a la caldera, es decir, en 8, lo hace a una presión de 3.6 y a una temperatura de 30 grados centígrados. Calcule la eficiencia del ciclo. Entonces, bueno, ¿cuál es la eficiencia del ciclo? Trabajo real entre trabajo isentrópico. Con el recorrido que hicimos, ya nosotros calculamos cuánto vale la entalpía en 3, cuánto vale la entalpía en 7, ¿ok? Porque trabajamos ya con las eficiencias isentrópicas. Por lo tanto, ya nosotros podemos tener el trabajo de la turbina, el trabajo de la bomba, multiplicado por m punto. Porque m punto no lo conocemos. ¿Ok? Y es el mismo. Y en la caldera, yo puedo hacer balance en la caldera y el punto 8 está definido completo, presión y temperatura, y el punto 1 también. Entonces puedo leer de tablas la entalpía en 8, leer de tablas la entalpía en 1. Hago el balance en la caldera y me va a quedar m punto por diferencia de entalpía entre 8 y 1.
Eso me queda en el cociente. Como el flujo másico es el mismo, se va, me queda una relación de entalpías que ya todas las conozco y hallo la eficiencia. ¿De acuerdo? Todos. Ajá, oigo. Ajá, ajá. Ok, primero, te preguntan, o sea, ¿necesitas definir la propiedad en 4 y en 5? Entonces no la toques. ¿Ok? ¿Por qué? Porque gastas un tiempo que puedes invertir en calcular otra cosa. ¿Ves? Ajá. Y fíjate que no lo necesitas para nada. Ujú. Ajá. Entonces, la idea es, ¿qué me piden? Nada, me piden la eficiencia. Planteo la eficiencia. Ajá, ajá. Ok, tengo todo lo que tengo con la eficiencia. ¿Qué necesito para la eficiencia? Ah, el trabajo de la turbina, el trabajo de la bomba y el trabajo de la caldera. Perfecto. ¿Cómo lo puedo calcular? ¿Qué conozco de la turbina? ¿Qué conozco de la bomba? ¿Y qué conozco de la caldera? Esa es la manera correcta de hacerlo. Al menos que me pidan, complete esta tabla de propiedades. Ah, bueno, ya ahí tengo que pasar por todas unas propiedades. Pero si no, planteas, ¿qué me piden? La eficiencia. Pa, escribo la ecuación. ¿Qué tengo? ¿Ok? Ajá. Sí, sí. Ok. A nivel de termo, tú trabajas con eficiencia isentrópica en los equipos. ¿Ok? Ya después, cuando te especializas en otras cosas, por ejemplo en mecánica de fluido, entonces ya trabajas con otro tipo de eficiencias. O sea, lo que te quiero decir es que la eficiencia que estamos usando no es la única. Ujú. Y entonces, en función de con cuál vas a trabajar, por supuesto la vas a definir. Pero en termo, tú trabajas con esta eficiencia, pues. No, 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 no. Exacto. Si te dan una eficiencia, te dicen la eficiencia isentrópica de la turbina o la eficiencia isentrópica de la bomba es tal, ahí te están diciendo que hay una desviación con respecto a la idealidad. Y la idealidad es que es isentrópica. Entonces te están diciendo, hey, no es isentrópica. Eh, exactamente. ¿Ok? Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Voy para allá. Ujú, yo voy. El 3 lo pudieron hacer. Ujú. Mm. Cuando ustedes vean estas cosas, no se asusten, que vean un montón de turbinas, un montón de cosas. No, no, miren. Idea. Lo primero que tienen que hacer es colocar sobre el dibujo los datos que conocen, porque eso es lo que les permite ver a ustedes rápidamente qué tienen y qué no tienen. ¿Ok? Más que una tabla. Hey, conozco tres, ¿qué conozco de tres? Tal y tal. Pa, escribo presión y tal. ¿Entienden? Para que ustedes vean rápidamente qué datos ustedes tienen. ¿Ok? Lo segundo, ¿qué me piden? Entonces planteo lo que me piden, qué necesito para calcular lo que me piden, ¿ok? Y por ahí me voy. Y luego veo los datos en función de lo que me piden, ajá. Tengo, ¿qué necesito? Esto y esto y esto, ajá. ¿Qué me dices cuáles son los datos que tengo de esto? Ese es el enfoque, ¿ok? Entonces nadie intentó hacer el 3.
Samuel, Daniel, ajá, ¿cómo te fue con este? Ajá, y revisaste y no viste nada loco. Mm, bueno, si quieres, me lo envías por correo y yo le echo un vistazo. ¿Quieres? Listo. ¿Sabes cuál es mi correo? Donde yo le invito, desde donde yo le envío la invitación para conectarse. ¿Ok? Ok. Cuatro. ¿Intentaron? Ok. Ay, chicos. Vamos, vamos, vamos. Cinco. ¿Intentaron? Ajá. Ojito aquí, que hay unos flujos que están entrando y saliendo del sistema. ¿Ok? ¿Lo ven? Antes de 7 a la derecha hay un flujo que está saliendo. Antes de la bomba en uno hay un flujo que está entrando. Así que cuidado con los balances de masa. ¿Ok? Ujú. ¿Y este tan lindo? Tampoco. Como hicimos el del ejemplo. ¿Te acuerdas del ejemplo uno? Igualito. ¿Ok? Igualito, igualito. ¿Te acuerdas que en el ejemplo uno miran el dibujo de la corriente 2, ¿la ves? Ok. Vámonos hacia atrás. Vámonos en retroceso hacia la turbina. ¿Ves que viene de un nodo de separación que se divide? En el problema uno, lo que salía de la turbina uno lo llamábamos Y, ¿te acuerdas? Ajá. École cuá. Entonces aquí, muy probablemente tengamos dos letras, porque tenemos otra turbina más. Ajá, ajá, correctamente. ¿Ok? Ujú. Bueno, y ujú, correcto. ¿Por qué? ¿Te enredaste o te asustaste? ¿Cómo es el cuento? Ah, ok, yo creo que yo creo que es la segunda. Ok, ¿qué me preguntan? Ok, en función de lo que me pregunten, planteo la ecuación para resolver lo que me preguntan. ¿Y qué variable necesito para responder ahora a eso? ¿Ok? Ese es el sentido. Porque si yo empiezo a preguntar, ¿cómo se llama? Plantear ecuaciones, 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 me vuelvo un 8 y además me pongo a calcular un montón de cosas. No, no. ¿Qué me preguntan? Entonces planteo. Me preguntan en la eficiencia de ciclo. Ah, perfecto. ¿Quién es la eficiencia de ciclo? El trabajo neto entre el calor que entra. Perfecto. ¿Cuál es el trabajo neto? Todas las turbinas, todas las bombas. Entonces las busco. Turbinas, bombas. Perfecto. Ajá. Entre los calores que entran, ¿dónde entra calor? Caldera. ¿Entra algún otro equipo? No. Ok, entonces solo la caldera. Perfecto. Pin. ¿Cómo calculo el calor de la caldera? Ven, vamos a ver. La corriente de entrada y salida de la caldera la conozco. ¿Ves? Ese es el enfoque. Ajá, no conozco esto. Por ejemplo, el punto uno lo conozco. Listo. Ya tengo la entalpía ahí. Perfecto. Y el punto 9 conozco nada más la temperatura. Me estoy refiriendo al dibujo que estoy viendo ahorita de las tres turbinas, ¿ok? Ok, ajá, conozco la temperatura. Ah, chévere, me falta otra propiedad más. Ah, bueno, normalmente la presión en la caldera es la misma, ¿ok? Déjame ver si está sobredimensionado. No, me dan como, este estaba así, este tiene un megapascal. Para ver, ¿qué más conozco? Este va por su línea. Y en el punto 8 conozco nada
más allá de la potencia de la bomba. Lo estoy viendo por encimita, ¿ok? Ajá. Entonces no estoy sobredimensionando nada. Perfecto. Entonces digo que la presión en 9 es la misma presión en 8. Entonces tengo dos propiedades. Hago el balance en la caldera y con eso determino calor por unidad de masa. ¿Lo ves? Ok. Pero además me están dando el calor que está entrando. ¿Lo ves? O sea que ni siquiera tenía que calcularlo porque me lo están dando. Ajá, pero como ya yo calculé el calor por unidad de masa y tengo flujo de calor, entonces yo por ahí puedo calcular un flujo másico, ¿lo ves? Listo. Entonces, el calor de la caldera está listo porque es dato, pero además de eso me permitió calcular este flujo másico que va por esa corriente, ¿ok? Que es la misma que va por 8, que es la misma que va por 7 y hasta ahí llegué porque después hay una mezcla y una separación, ¿ok? Ajá. Entonces luego me voy con las turbinas. Ujú. ¿Qué conozco de la turbina? Ven, la turbina uno conozco entalpía en uno y conozco la entalpía de salida, ¿lo ves? Ajá. De la turbina 2 ¿qué conozco? Conozco la misma entalpía en 2 y conozco la entalpía en 3 que es la misma que sale de 2. ¿Lo ves? Porque es uno de separación. Entonces tengo mis entalpías ahí. Ajá. Y veo aquí de 3 la entalpía en 4 también la conozco porque tengo dos propiedades. ¿Ok? Pero además me dice que la potencia total de las turbinas es de 90.817.36 kilovatios. ¿Lo ves? Ajá. Entonces está pasando lo mismo que está pasando con la caldera. Entonces, el trabajo de las turbinas lo conozco. El trabajo de la bomba B1 también, ¿lo ves? Que tiene 7.783. Y el de B2 también. Entonces yo puedo calcular el trabajo del ciclo de una vez, con los datos. ¿Ok? Pero además, yo puedo hallar una relación con esas potencias para poder calcular los flujos. ¿Ven? Entonces, por eso es que me dan en este problema las potencias, porque a partir de ahí yo calculo flujos, porque tengo muchos flujos distintos. Fíjense que a lo que sale la turbina en uno se divide, lo que sale la turbina 2 se divide. ¿Ven? Ujú. ¿Ok? ¿Ven la manera como más o menos uno plantea? ¡Eh! Ajá. ¿Todo el mundo está claro? Ok. El miedo se quita haciendo ejercicio, agarrando al monstruo y vamos a batallar con él. Ah, tengo pendiente enviarles la tabla de Freon 12, que no se me olvide. La última no, porque ni tú te vas a morir ni yo tampoco, que yo sepa. Supone que dice entrópico. Sí. Al menos que te digan que el equipo no es isentrópico. Entonces tienes que ver cómo lo calcula. Ujú. Mm. Buena pregunta. Si me dicen que no es isentrópico y no me lo dan como dato, ¿cómo lo calculo? Ah, me tienen que dar datos para yo poder calcular la entalpía real y para yo poder calcular la entalpía isentrópica, de manera de meterlo en la ecuación de eficiencia isentrópica, calculo la eficiencia. ¿Me expliqué? Por ejemplo, la corriente de salida de la turbina. Ah, bueno, conozco la presión y conozco la temperatura. Entonces con eso voy a tabla, tin, tin, y hallo la entalpía real. Mientras que si tengo los datos de entrada de la turbina, entonces calculo la entalpía isentrópica. Con eso tengo el trabajo isentrópico, lo meto en la ecuación de eficiencia y hallo la eficiencia.
¿Me expliqué? Ujú. Y así todo esto. Y los ciclos de refrigeración lo mismo, ¿ok? Lo que tienen que estar pila es que tengan sentido. Por ejemplo, una caldera sale vapor sobrecalentado. Una turbina no debería tener una calidad este, menor de 0,85. Es una bomba. O líquido comprimido o líquido saturado es lo que la alimenta. Ajá, tengo un condensador, sale líquido saturado. En el caso de refrigeración, ¿m? Tengo un evaporador, la calidad de salida es 1. Ujú. Tengo un condensador, la calidad de salida es 0. Tengo un compresor, tiene que estar en vapor sobrecalentado. Tengo una válvula, la salida va a ser saturación. ¿Ven? Eso es la diferencia entre una cosa y otra. ¿Ok? Y que, por supuesto, cuando voy a calcular la eficiencia, las defino distinto. Porque en el caso de un sistema de refrigeración, entonces ya es QL, ¿ok? El calor que entra desde el reservorio de baja energía entre trabajo neto. Por ejemplo, la figura 1 del ejercicio 1.9, ¿quién es QL? El que está entrando al evaporador. 29 kilovatios. ¿Mm? ¿Y quién es el trabajo neto? El trabajo del compresor 1 más el trabajo del compresor 2. ¿Mm? Y la eficiencia del ciclo de Carnot se define distinto, que es 1 entre, ¿qué? TL entre TH menos 1. ¿Ok? Esto es lo que tiene que estar pendiente. ¿Ok? Pero la operación matemática, o sea, el manejo matemático es muy parecido. La eficiencia del compresor se define como la eficiencia de la bomba, porque producen trabajo, por lo tanto, meto energía. Producen trabajo, dígame a mí. ¿Cómo se llama? Aumentan la presión, por lo tanto, meto trabajo. ¿Ok? Entonces, eso es. ¿Vale? Entonces, la idea es la misma. Lo que va a estar claro, lo que tienen que estar claro es que, bueno, mira, ahora los sentidos de flujo son diferentes. El QL que tomo es el que entra al evaporador. ¿Ok? El trabajo ahora no voy a tener turbinas, sino que voy a tener compresores. Rara vez tengo una turbina por ahí echando broma. Normalmente son compresores. Ajá. Y que en la válvula se expande, por lo tanto tengo que tener mezcla de líquido-vapor. Por eso es que luego ven separadores, ¿ves? Que aquí hay un separador. ¿Ok? Eso. Por eso les decía, miren, olvídense de balance para un compresor, balance para una turbina, balance... No, 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 no. O sea, si yo estoy clara, el balance es uno solo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que hace el equipo? ¿Ves? ¿Me expliqué? Entonces, bueno, chicos, tienen de ejercicio todo esto que están aquí hasta el 14, creo, para ver si pues dice que está la respuesta. ¿Ok? Y Daniel, creo que fue que me dijo, ya voy a verificar un momentito. Daniel, envíame el ejercicio que me dijiste para echarle un vistazo. Lo escaneas y me lo envías por correo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, mis chicos? Perfecto.